a ver qué es lo que llega a suceder, ¿ok? Faltan 10 segundos, chicos, 10 segundos. Recuerden que esto es contenido completamente gratuito. Lo único que les pido es que vayan compartiendo el contenido y pues lógicamente que puedan hacerlo de la mejor manera. Recuerden que como es un contenido gratuito, lo único que les pido es que pues difundan este contenido, ¿ok? Y que me ayuden a crecer. Sin nada más que decir, chicos, yo creo que podríamos estar comenzando. Como siempre, a mí me gusta comenzar con una pequeña introducción. Creo que ya, pues, lógicamente me conocen de lo que sería el masterclass nivel básico. Aparte de eso, pues, subo contenido en mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook, YouTube y pues Kik, ¿ok? Ahí me pueden encontrar como EduTrades. Básicamente, ¿quién soy yo? Soy Eduardo, ¿ok? Llevo aproximadamente más de ¿qué será? Más de 7 años invirtiendo. ¿Ok? Activamente haciendo trading como tal llevo más de 3 años y pues lógicamente mi operativa se enfoca en dos únicos pares, ¿ok? El par de lo que sería el oro y el par de lo que sería el euro dólar. El oro lo empecé a tomar justamente este año de acá y pues me ha resultado bastante bien. Yo empecé mi cuenta con $10,000 y en el transcurso de año, casi 2 años, ya la tengo en 70,000, ¿ok? Mis profits literalmente de los últimos 2 años hicieron un crecimiento exponencial y pues los últimos 7 meses que llevo tradeando, que incorporé a mi operativa a lo que sería el par del oro, pues se exponenció muchísimo, ¿ok? Vamos a darle con toda. Recuerden, chicos, que si tienen alguna duda, si es que tienen alguna inquietud acerca del mundito del trading, yo voy a estarlas respondiendo. Si es que tienen alguna duda respecto al masterclass o respecto al curso, también lo voy a estar respondiendo, así que no se preocupen. Dos cosas fundamentales aquí. Dos cosas que tienen que tener en cuenta aquí. Uno, para ser un buen trader se necesita constancia, disciplina, paciencia y pues lógicamente una muy buena psicología. Ahora, dos, también necesitas un buen broker, ¿ok? Por buen broker me refiero a que literalmente ese es el intermediario que va a mandar tus operaciones a mercado. No buscamos cualquier broker, ¿ok? Porque hay brokers basura, como a mí me gusta clasificarlos, y brokers que literalmente son brokers, ¿ok? Tampoco me gusta dar nombres de los brokers que son brokers porque se pueden malinterpretar muchas cosas, pero el broker que yo utilizo que me ha generado literal muy buenos resultados y que pues en tema de spread y comisiones no tengo ninguna queja es Hantex Market, ¿ok? Aquí va a estar ancladito lo que sería el broker que yo utilizo para operar CBGDs es Hantex Market. Ahí igualmente tienen el link directo y se pueden crear una cuenta. Adicionalmente a eso, si ustedes crean una cuenta con ese broker, yo les voy a estar mandando personalmente, chicos, personalmente un link para que ustedes puedan, pues lógicamente, unirse a mi comunidad exclusiva de WhatsApp, ¿ok? No cuesta absolutamente nada, lo único que tienes que hacer es literalmente crear una cuenta en el broker y pues realizar tu primer depósito, que el depósito mínimo es $10, no te van a cobrar comisión a la hora de depositar dinero ni a la hora de retirarlo. Ya tengo a 4 personitas que han retirado esta semana. La frasecita con la que vamos a estar empezando es: el éxito en el trading no es cuestión de suerte, sino de preparación, disciplina y la valentía de aprender de cada movimiento del mercado. ¿Ok? Como ustedes bien saben, en lo que sería la masterclass nivel básico, también empezamos con una pequeña frasecita motivacional. En esta me pareció idóneo decirles que sí, a lo mejor nosotros en el mundo del trading no vamos a estar 100% atinando las operaciones, pero lo único que tenemos que hacer es tener disciplina y lógicamente tener la valentía necesaria para aprender de cada movimiento del mercado. Como ustedes van a estarlo viendo acá, literal, el mercado es a base de ciclos, ¿ok? Hay ciclos alcistas, hay ciclos bajistas, hay ciclos acumulativos, que ya pues lógicamente lo vimos en la masterclass nivel básico, ¿ok? Que igualmente ya está subido aquí en mi YouTube porque sí considero que sería como que un preámbulo para lo que sería este masterclass. Así que si no has visto todavía el masterclass nivel básico, te recomiendo verlo y que te pases a lo que sería el intermedio, ¿ok? Que es el que estamos dándole hoy en vivo y en directo. Ahora sí, vamos con una pequeña introducción. Lógicamente, para esta pequeña introducción necesitamos prepararnos, ¿ok? ¿Y cuál sería la preparación que deberíamos tener para dar el siguiente gran paso en lo que sería nuestro camino como trader? Básicamente, lo que vamos a estar viendo en este ebook, en este movimiento, vamos a estar viendo, pues lógicamente, una continuación perfecta para quienes desean profundizar en las estrategias avanzadas del mercado. ¿Qué temas vamos a tratar? Vamos a tratar lo que es bullish y bearish, la batalla eterna, que es el análisis del precio. Recuerden que el análisis del precio es fundamental para lo que serían mis estrategias, ¿ok? Vamos a aprender a diferenciar la dirección
contra el camino. Recuerden que la dirección es una cosa fundamental en el trading y el camino que pueda llegar, el camino que pueda llegar a ver en lo que sería esa dirección es lo que realmente nos va a determinar si es que vamos a tener una ruta exitosa o si es que muy probablemente nos comamos un SL, ¿ok? Ahora, también vamos a identificar las 4 fases del mercado, la danza de los toros y de los osos. Recuerden que pues en el primer ebook nosotros mencionamos que hay 2 actores principales en lo que sería el mercado, los osos y los toros, ¿ok? Por eso es fundamental que vayan a ver el primer ebook, clase de nivel básico, ¿ok? Ahora, ¿qué también vamos a intentar hacer? Vamos a intentar atrapar las tendencias, es decir, que vamos a intentar aproximarnos antes de que una tendencia suceda o antes de que una tendencia pase, ¿ok? Y ahora, ¿qué es un mercado de reversión a la media? Eso también es fundamental en lo que sería este ebook. ¿Por qué? Porque gran porcentaje de mi operativa se enfoca en reversiones a la media, ¿ok? Por ejemplo, del profit semanal que saqué de $28,500, aproximadamente los trades que tomé, el 90% de los trades que tomé, más bien dicho, en esa semana, fueron reversiones a la media, ¿ok? La batalla eterna. Bullish, alcista, son los toros, ¿ok? Imagina un toro vistiendo hacia arriba. Este es el optimismo del mercado donde los precios suben. Recuerden que nosotros ya estos temas los topamos en lo que sería Masterclass principiantes, ¿ok? Entonces no vamos a divagar bastante en estos conceptos, ¿ok? Bearish, bajista, visualiza un oso atacando con sus garras hacia abajo. Aquí domina el pesimismo y los precios caen, ¿ok? Bullish es alcista, es una posición a compras, es una posición buy. Bearish es bajista, recuerden los osos son pesimistas, una posición corta, es decir, bajista, es decir, a ventas, ¿ok? El análisis del precio es como leer el lenguaje secreto del mercado. Cada vela, cada gráfico, cada movimiento nos cuenta una historia, ¿ok? Recuerden que el mercado es fractal, ¿ok? Lo mismo que está pasando en la temporalidad de una semana, está pasando en la temporalidad de un día, está pasando en la temporalidad igualmente de 4 horas, de 1 hora e inclusive de 1 minuto e inclusive de 1 segundo, ¿ok? Ahora, el análisis del precio, ¿qué nos define a nosotros como un buen análisis del precio? Nos ayuda a identificar quién está ganando la batalla. Si los compradores, que serían los toros, o los vendedores, que serían los osos. Toros son optimistas, osos son pesimistas, toros son compradores, osos son vendedores, ¿ok? ¿Cuál sería nuestra misión como trader? Nuestra misión como trader es interpretar las señales que nos da el análisis del precio y actuar con estrategia, ¿ok? Aquí no vamos a venir a apostar, ojo, aquí no venimos a literalmente ver si es que sube, ver si es que baja. Aquí triunfa realmente el que observa con precisión quirúrgica. O sea, literalmente el trader rentable es el que tiene una estrategia, ¿ok? El trader rentable es el que tiene una estrategia, chicos, ¿ok? Y para nosotros crear una correcta estrategia necesitamos saber el contexto de lo que es la dirección y el camino, ¿ok? Esta es la correcta ruta hacia el éxito, ¿ok? ¿Cuál sería nuestra definición de dirección? ¿Ok? ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Así de simple. Es la tendencia general del mercado. No debemos complicarnos más, ¿ok? La dirección es la tendencia general donde va el mercado. Ahora, el camino, ojo, el camino es como el trayecto de un tren. Puede haber curvas, subidas y bajadas, pero sigue avanzando hacia su destino. Aprender a interpretar esas curvas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Aquí tenemos un pequeño gráfico de lo que sería una dirección y de lo que es el camino. Se dan cuenta cómo la dirección es alcista y el camino incluye sus pequeños retrocesos, sus pequeñas regresiones a las medias. Ahora que ya sabemos identificar la dirección y el camino, me preguntarán a mí, oye Edu, pero ¿cuál es más importante, saber el camino o la dirección? Ambas. ¿Se acuerdan que en el Masterclass yo les había explicado muy por encima lo que serían las 3 fases del mercado? Aquí vamos a tener 4, ¿ok? Vamos a tener como parte principal la acumulación. Recuerden que el mercado el 70% de las veces está en procesos acumulativos, ¿ok? La distribución es algo fundamental porque ahí es donde nosotros podemos determinar quién será el último en enterarse, ¿ok?
¿Por qué? Porque es fundamental tener esta distribución aquí aparte como una fase fundamental del mercado, porque la distribución es literalmente lo que hace que nosotros podamos posicionarnos en un movimiento muchísimo más grande, es decir, que nuestro ratio riesgo-beneficio aumente. ¿Ok? Aquí es literalmente donde muchas personas entran después de una fase de acumulación. Viene siempre una fase de distribución. Ténganlo pendiente de eso, ¿ok? Así que aquí es donde ya entran las tendencias, chicos. Recuerdan que hablamos de las tendencias. Existen dos clases de tendencias. La tendencia alcista, en el que los toros embisten, el precio sube con fuerza y los inversores disfrutan de sus ganancias. Es decir, que es una tendencia alcista, creciente. Es decir, que es una tendencia bullish, es siempre ir a favor de la tendencia, chicos, ¿ok? Aquí es donde literalmente disfrutan de las ganancias los inversores que se posicionaron como toros, ¿ok? ¿Cómo diferenciamos una tendencia alcista? Pues lógicamente altos más altos, bajos más altos que el anterior, ¿ok? Aquí podríamos diferenciar una línea de tendencia alcista y podríamos ver cómo el precio retestea esa línea múltiples veces, pero el concepto de tendencia alcista sigue siendo el mismo, ¿ok? Altos más altos que el anterior. ¿Cuál sería lo contrario? Sería la tendencia bajista, ¿ok? Es donde los ojos atacan, el precio cae, el medio se apodera de los débiles y los experimentados sacan provecho. Recuerden que nosotros podemos estar ganando dinero como trader tanto en un mercado alcista como en un mercado bajista. Nosotros lo único que tenemos que hacer es encontrar la estrategia perfecta para aplicarlo en ciertos momentos del mercado, ¿ok? Ahora, herramientas claves para que nosotros podamos identificar una tendencia. Se utilizan herramientas como las medias móviles, que pues lógicamente identifican la dirección en general, que también nosotros podríamos estar utilizando a la hora de querer atrapar una tendencia, ya sea bajista o ya sea alcista. Retrocesos de Fibonacci, ¿ok? ¿Por qué nosotros utilizamos retrocesos de Fibonacci? Porque nosotros no queremos comprar en el punto más alto de la tendencia alcista o en el punto más bajo de la tendencia bajista. En este caso sería vender. Nosotros queremos esperar ese retroceso para nosotros poder tener un mejor ratio de riesgo-beneficio. Recuerden que los ratios riesgo-beneficio son pues gran parte de la operativa en el trading, ¿ok? Aparte de esto, también para cómo nosotros podríamos posicionarnos y atrapar correctamente una tendencia, nos apoyamos entre soportes y resistencias, ¿ok? Que son los puntos donde el precio tiende a detenerse o a revertirse. ¿Ok? Vamos a ir viendo uno por uno. Tranquilamente pueden incorporar lo que serían las medias móviles y ya estarían literalmente añadiendo un 20, un 25% de asertividad a lo que sería su operativa. ¿Ok? Ahora, vamos rápidamente con las medias móviles, la brújula de las tendencias. ¿Ok? ¿Qué son las medias móviles? Son como un mapa del tesoro para cualquier trader. La media móvil simple SMA dibuja el camino a seguir, promediando los promedios basados, mientras la media móvil exponencial EMA acelera el ritmo enfocándose en los movimientos más recientes, ¿ok? El cruce de una EMA de 21 y de una EMA de 50 es como un faro que te indica si el viento sopla a favor, tendencia alcista, o en contra, tendencia bajista. Recuerden que la EMA de 21 siempre va a ser la que está más pegadita al precio y la EMA de 50 sería en este caso la de color naranja. Siempre nos va a beneficiar en el momento del cruce. Se dan cuenta cómo en el caso de lo que sería cuando llega a quebrar la EMA de 21 con la EMA de 50, el precio explota al alza y pues lógicamente aquí nosotros vamos a poder beneficiarnos de cómo pudimos atrapar esa tendencia alcista antes de que ésta se revierta. Y caso igualmente, recuerden, podemos generar dinero tanto al alza como a la baja, ¿ok? Caso un poquito más acá, igualmente como ustedes pueden ver, la EMA de 21 cruzó con la EMA de 50 y pues dio una correcta distribución bajista, ¿ok? Ahora lo que vamos a esperar aquí son cierres de vela en una hora y pues lógicamente la ruptura entre la EMA de lo que sería 21 y 51, ¿ok? Ahora, un pro tip que me gusta utilizar a mí es que la EMA de 200 sesiones como un divisor de aguas, ¿ok? Vamos a ver como un divisor de aguas la EMA de 200 sesiones, ya que si el precio está por encima, estás en territorio alcista, si está por debajo, es terreno bajista, ¿ok? Ahora, no vamos a utilizar este pro tip. No vamos a utilizar este pro tip como si fuera la santa o el santo grial del trading, ¿ok? Vamos a utilizar también el pensamiento crítico
para que nosotros podamos determinar si es que una EMA de 200 sesiones se pueda respetar o no. No significa que inmediatamente cuando nosotros veamos una EMA de 200 sesiones y el precio esté por encima, nosotros vamos a comprar inmediatamente. No, eso no significa el uso de las EMAs, o eso no es un muy buen uso de las EMAs, ¿ok? Yo hice $28,500 aproximadamente utilizando la EMA de 200 sesiones en mi operativa, ¿ok? Pero no es lo único que utilicé para poder entrar en las operativas como tal, tanto en el euro dólar como en el oro, ¿ok? Esta es una estrategia bastante simple. Nosotros solo vamos a estar esperando el cruce de estas dos EMAs. Vamos a entrar en el cierre de vela de 1 hora y listo. Un 1 a 2, un 1 a 3 es más que suficiente para hacer un trader rentable. Otro indicador clave para poder atrapar tendencias son los retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci, los niveles claves son el nivel 38.2, 50% y el 61.8%, ya que son las zonas mágicas donde el precio puede rebotar. Son ideales para entradas estratégicas. Si tú sumas el retroceso de Fibonacci con el uso o con el correcto uso de una buena implementación de una EMA, ya sea de 21, de 50 o de 200, créeme que vas a llegar a ser muy rentable muy pronto, ¿ok? Aparte, aparte de esto, a mí me gusta utilizar otros niveles, pero eso ya es un poquito más personal. Eso pues ya no lo tengo incorporado aquí en este ebook, pero créeme que con esos 3 niveles estás más que suficiente para poder literalmente alcanzar la tan anhelada rentabilidad, ¿ok? Ahora, una estrategia bastante simple con Fibonacci es la siguiente. Vamos a poner ya saben cómo utilizar el retroceso de Fibonacci, ¿ok? Se supone que nosotros utilizamos desde la mecha alta hasta la mecha baja, hacemos un pequeño enlace y ahí se forma nuestro pequeño retroceso de Fibonacci. Los niveles óptimos son el nivel del 61.8, ¿ok? A mí me gusta basarme en ese nivel, ¿ok? Aparte de esto, a mí me gusta utilizar también un nivel del 0,75 para lógicamente poner mi stop loss, ¿ok? Como pueden ver aquí en esta estrategia yo la implementé al año, me parece al año 2 meses, a los años 2 meses de estar tradeando, y pues me dio muy buenos resultados. Por eso lo he puesto aquí en el ebook de la masterclass nivel intermedio, ¿ok? Ahora, recuerden que lo único que nosotros estamos buscando es un RR de un 1 a 2, un 1 a 3 es máximo para ser literalmente rentable, ¿ok? Nosotros vamos a estar entrando en el nivel óptimo del 61.8%. Ahora, un pro tip que les puedo dar aquí: no confíes solo en el Fibonacci, usa volumen o patrones de vela para validar el precio y que este sea realmente listo para girar. El patrón de Fibonacci o el retroceso de Fibonacci nos ayuda a obtener mejores puntos de entrada, a literalmente ver dónde se puede revertir el precio, y pues lógicamente acto seguido puede pues darnos un buen indicativo para ver dónde poner nuestros niveles de TP, ¿ok? Eso es como yo lo utilizo. Utilizo el retroceso de Fibonacci en 15 minutos o en 1 minuto para poder posicionarme de mejor manera en mis entradas, nada más, ¿ok? Ahora vamos a estar hablando sobre la resistencia. Recuerden que las resistencias son claves, ¿ok? Las resistencias son el techo. Estos niveles claves actúan como una barra psicológica donde los compradores y vendedores pelean por el control. Visualiza la resistencia como un techo en el que el precio golpea repetitivamente hasta que, si tiene suficiente fuerza, lo atraviesa. Literalmente todo lo que está en el curso son cosas que yo hago en mis operativas en vivo. Yo claramente marco niveles de resistencia, menciono si es que el precio hace tal cosa y no rompe este nivel de resistencia con cuerpo, pues muy probablemente ese movimiento sea de un movimiento de continuación, ¿ok? Es identificar los niveles clave en marcos temporalidades más altos, diarios o semanales. ¿Por qué intentamos buscar niveles claves en lo que sería diario o semanal? Porque son los niveles de resistencia que más se respetan. Recuerden que en el mercado, a más temporalidad, mejores resultados, ¿ok? Mejores resultados en tema de más confiabilidad, ¿ok? Nosotros no vamos a comparar una resistencia de 1 minuto a una resistencia de una semana o de un día. ¿Por qué? Porque muy probablemente la resistencia de 1 minuto sea rota en los próximos 10, 15 minutos. En cambio, una resistencia diaria muy probablemente necesite horas para poderla romper. Una resistencia semanal muy probablemente necesite días para poderla romper. Entonces, eso es donde nosotros nos vamos a fijar, ¿ok? Ahora, punto número 2, vamos a esperar una confirmación con acción del precio, patrones de velas como martillos o envolventes. Recuerden que en el masterclass básico o nivel principiante les había mencionado que hay 2 velas bastante buenas para confirmaciones de velas. Son
los martillos o las envolventes, ¿ok? Las envolventes son las velas que literalmente envuelven a la anterior y los martillos son velas con poco cuerpo, con mucha mecha, ¿ok? Un pequeño resumen de lo que serían las velas martillo o envolvente, ¿ok? Y acto seguido usamos estos niveles como referencia para colocar entradas, objetivos o stop loss, ¿ok? Así es como yo utilizo mis niveles de resistencia. Yo usualmente mis niveles de resistencia los utilizo como niveles o posibles niveles de retesteo o inclusive posibles niveles de stop loss, ¿ok? En niveles de resistencia más o menos yo creo que utilicé el 30% de mi operativa basada en esa semana en lo que serían niveles de resistencia, ¿ok? Utilicen los niveles de resistencia como zonas, ¿ok? Aunque a pesar de que ya vamos a hablar de oferta y demanda, a mí me gusta utilizar los niveles de resistencia no exclusivamente como una línea, sino como una zona, ¿ok? Porque recuerden que el mar del mercado financiero es un océano completamente vasto, o sea, hay liquidez por todos los precios. Aquí es donde a mí me gusta decir este pequeño disclaimer, no utilicen resistencias y soportes como si fuera el único plan de acción para su operativa. Incorporen EMAs, incorporen retrocesos de Fibonacci. Créanme que si incorporan esto, su operativa va a mejorar exponencialmente, ¿ok? El soporte básicamente es si el mercado es un edificio, los soportes son sus cimientos. Piensa en el soporte como un trampolín. Si el precio rebota, puedes iniciar un nuevo impulso alcista. Aquí viene muy de la mano con lo que serían los retrocesos de Fibonacci, ¿ok? Si es que ustedes hacen soporte, resistencias, Fibonacci y EMAs, créanme que su operativa va a mejorar en un 300 o en un 400%, ¿ok? Ahora, ¿qué les puedo hablar sobre los soportes? Los soportes rotos suelen convertirse en resistencias y viceversa. Este intercambio es como el mercado marcando sus nuevas reglas de juego. Recuerden que el mercado se basa en niveles de retesteo, en ciclos de mercado, ciclo alcista, ciclo bajista. Entonces, si en un ciclo alcista, ¿okay? Escuchen esto muy bien, si en un ciclo alcista el último alto más alto fue sobrepasado por un alto más alto que el anterior, muy probablemente el nivel de resistencia de ese alto se convierta en un nivel de soporte en el que el precio pueda venir a retestearlo para literalmente hacer un continuamiento o una continuación al alza, ¿ok? En este hipotético caso, igualmente puede suceder al inverso, ¿ok? El soporte de esta tendencia bajista ha sido roto por un bajo más bajo que el anterior, ese soporte automáticamente pasa a ser una resistencia y un nivel de inflexión bastante fuerte para que nosotros podamos posicionarnos al baja. En este caso, chicos, como pueden ver, nosotros identificamos un soporte dinámico, ¿ok? Un soporte dinámico es que constantemente va cambiando referente al precio. En este caso sería un soporte al alza, ¿ok? A mí me gusta siempre utilizar los soportes después del tercer toque. Ese también es otro prop tip que no está escrito. Tercer toque se comprueba literalmente el soporte o la resistencia, ¿ok? Ahora, en este hipotético caso, si nosotros hubiéramos buscado un 1 a 2, pues TP. Si hubiéramos buscado un 1 a 3, tranquilamente nos hubiera sacado en SL. Por eso es fundamental que ustedes sepan las fases del mercado, sepan diferenciar entre una tendencia alcista, una tendencia bajista a un movimiento acumulativo. Y pues lógicamente que sepan diferenciar la que sería estructura de mercado como tal y pues confirmaciones de velas, ¿ok? Entonces muy probablemente si hubiéramos bajado en una temporada, como pueden ver aquí está, ojo, como les había mencionado, soportes y resistencias, es que únicamente van a aplicar soportes y resistencias a su operativa, chicos, que sean mínimo en una temporalidad de 1 hora en adelante, ¿ok? O sea, no utilicen soportes y resistencias en niveles de 15 minutos, en 5 minutos, ni en un minuto. Mínimo, ojo, mínimo de 1 hora en adelante. Los mejores resultados que yo he tenido operando soportes y resistencias han sido en 1 hora y en 4 horas. Este es el mercado que siempre vuelve a casa. Los precios que se alejan demasiado de su promedio suelen regresar tarde o temprano. Recuerden que, chicos, el mercado, es un mar que va literalmente en constante retesteos de niveles anteriores, ¿ok? Eso es fundamental para que ustedes puedan ser unos traders rentables. Recuerden que el precio siempre va a retestear soportes y resistencias, siempre va a regresar a la media. Cuando existen ineficiencias, el mercado suele corregirlas. Recuerden, nuestro trabajo como trader es sacar ventaja de esas ineficiencias, ¿ok? Ahora, un factor bastante importante que a mí me gustaba implementar antes eran las Bollinger Bands, ¿ok? Déjame decirte que si tú sabes el concepto de las Bollinger Bands, muy probablemente ya estés siendo un trader rentable, ¿ok? Básicamente las Bollinger Bands son las bandas que pues son como un termómetro, ¿ok? De volatilidad del mercado.
Cuando las bandas se estrechan es señal de calma antes de la tormenta y cuando se expanden está desatando todo su potencial, ¿ok? En este caso nosotros nos apoyamos de las bandas de Bollinger para saber cuándo un mercado es volátil, ¿ok? Recuerda que el mercado se mueve por volatilidad, por emociones y pues lógicamente por miedo y codicia, ¿ok? Ahora, un pro tip que les puedo dar si es que van a utilizar bandas de Bollinger es que combinen las bandas de Bollinger con soportes y resistencias para encontrar entradas más precisas en rupturas o rebotes. Y ustedes pueden ver literalmente en mi operativa cómo yo utilizo el RSI. El RSI es literalmente el indicador que a mí me gusta demasiado porque me ayuda a determinar cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Ahí es donde literalmente yo he sacado un rendimiento brutal, chicos, ¿ok? Por ejemplo, de los $28,500 que saqué esta semana, el RSI yo lo miraba aunque sea una vez por operativa. Es decir, que el 90% de mis operativas de lo que sería la semana en la que saqué $28,500 fueron utilizando el RSI. ¿Ok? Ahora, ya vimos los que son literalmente soportes, resistencias, lo que son las medias móviles exponenciales, las bandas de Bollinger, el retroceso de Fibonacci. Todos estos indicadores y todas estas herramientas son cosas que yo utilizo personalmente para mi operativa, chicos, ¿ok? Ahora vamos a hablar exclusivamente de lo que sería el RSI. ¿Qué es el RSI? Índice de fuerza relativa, ¿ok? Es como un detector de fatiga. Si el RSI está por encima de 70, el mercado puede estar cansado y listo para corregir. Si está por debajo de 30, puede ser hora de comprar. Ahora, a mí me gusta utilizar una configuración específica para el RSI, ¿ok? Acá también podemos ver en la parte inferior que en lo que sería en la upper band a mí me gusta utilizar un RSI de 30, en lo que sería la middle band un RSI de 50 y en lo que sería el RSI lower band me gusta utilizarlo en 21, ¿ok? Esta es la configuración donde a mí me ha dado unos resultados brutales, ¿ok? Ahora, el MACD son tus aliados secretos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros combinamos el RSI con el MACD, es donde literalmente detectamos cambios en el momentum. Usa sus cruces línea MACD versus señal en el histograma para saber si el mercado está acelerando o frenando, ¿ok? Señal clave en lo que sería el MACD, ¿ok? Cruce de líneas MACD versus señal. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea señal, es una señal alcista. Cuando cruza por debajo, es una señal bajista. Cruce por línea cero. Si el MACD cruza por encima de la línea cero, confirma una tendencia alcista. Si cruza por debajo, confirma una tendencia bajista. Igualmente existen divergencias, ¿ok? A mí me gusta utilizar el MACD con divergencias cuando yo estoy analizando el índice del dólar, ¿ok? Ya no lo he hecho, ¿por qué? Porque he simplificado bastante mi estrategia, ¿ok? Y pues lógicamente al inicio me gustaba probar todo, pero ahorita ya me estoy casado con lo que sería la EMA, soporte, resistencias y el RSI, ¿ok? Y pues el MACD lo utilizo muy de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, ¿ok? Y pues vamos a hablar sobre el tema de las divergencias. Una divergencia alcista ocurre cuando el precio marca mínimos más bajos, pero el MACD marca mínimos más altos. Esto indica una posible reversión alcista, ¿ok? Y una divergencia bajista cuando el precio marca máximos más altos, pero el MACD marca máximos más bajos. Esto surge una reversión bajista, ¿ok? Vamos a ir viendo cómo es el MACD como tal. Como puedes ver, el MACD pues es un indicador que nos ayuda a dar señales de reversión a la media, ¿ok? Señales pues bastante buenas. Ahora un pro tip que les doy en el MACD es que en combinación con niveles de soporte y resistencias podemos literalmente encontrar entradas y salidas más confiables. Ahora, ¿por qué yo también dejé de utilizar el MACD al igual que las Bollinger Bands? Niveles de resistencia, niveles de soporte, recuerden, superiores a una temporalidad de 1 hora, ¿ok? En este caso, en este ejemplo, en el euro dólar, en temporalidad de 4 horas, ¿ok? Vimos un nivel de resistencia en el que literalmente no pudo romper el precio en 4 horas. El precio de acto seguido en ese nivel de resistencia en el segundo toque bajó desmesuradamente y pues empezó literalmente a querer volver a retestear el nivel de lo que sería el de resistencia en 4 horas, ¿ok? Ahora nosotros lo que esperamos es la señal de venta para el MACD. Ahora si te puedes dar cuenta, literalmente la señal de venta la dio ya por poco terminando el movimiento bajista de esa reversión, ¿ok? A la media. Entonces, por eso tampoco no me gusta utilizar bastante el MACD. Yo soy feliz con el RSI. Yo creo que con el RSI es más que suficiente como que para que puedas llegar a ser rentable, ¿ok? En mi operativa, les repito, utilizo EMAS,
utilizo retrocesos de Fibonacci, RSI y pues soporte y resistencia. No necesitas más, ¿ok? No necesitas más para ser un trader rentable. Entre más simple, mejor, ¿ok? Vamos a hablar acerca de la oferta y demanda, que es donde literalmente ocurren los milagros. ¿Por qué digo que ocurren los milagros? Porque literalmente nosotros identificamos las zonas de oferta y demanda para buscar velas grandes, ¿ok? Las velas grandes indican movimientos fuertes, señalando dónde actuaron compradores o vendedores masivos, ¿ok? Esto nos ayuda a nosotros a determinar posibles zonas de entrada, ¿ok? Una zona de oferta, pues básicamente es una zona en la que nosotros nos vamos a querer posicionar a la venta, ¿ok? Zona de oferta es vender. Zona de oferta es donde literalmente nosotros nos podemos posicionar a la venta, ¿ok? Como puedes ver en el ejemplo, igualmente tenemos consolidaciones previas, lugares donde el precio se detuvo antes de explotar. Ahí están las huellas de los grandes jugadores. Recuerda que las zonas de oferta son donde literalmente las instituciones financieras se posicionan para realizar sus inversiones. Entonces, tú comprendes correctamente qué es una zona de oferta o qué es una zona de demanda. Tranquilamente puedes ser rentable únicamente utilizando estos dos conceptos, ¿ok? Es como un soporte, es como una resistencia, pero estas son zonas claves, ¿ok? Por eso te digo que si que tú vas a traer soportes o resistencias, lo hagas en una temporada de 1 hora o de 4 horas. Igualmente, si es que tú vas a marcar zonas de oferta, hazlas entre 4 horas y 1 hora, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas zonas son literalmente donde el precio reacciona, ¿ok? El volumen inusual es cuando un movimiento tiene un volumen superior al promedio. Hay algo importante sucediendo. Recuerda que nosotros como traders retails no podemos mover el mercado, ¿ok? Nosotros no movemos el mercado. Lo que mueve el mercado realmente son las posiciones de las grandes instituciones financieras, ¿ok? Son instituciones que mueven mucho, mucho dinero, millones de dólares. Y las zonas de oferta son zonas que se crean después de haber hecho una compra, una venta de estas instituciones, ¿ok? Es donde literalmente el precio se movió y muy probablemente en el retesteo lo haga de nuevo. Es por eso que nosotros aplicando una pequeña estrategia con Fibonacci o inclusive en esta zona de oferta aplicando una estrategia simple con unas EMAs e incorporando estas zonas, tranquilamente podríamos ganar un TP, un 1 a 2, un 1 a 3, ¿ok? Más que suficiente para ser rentable, ¿ok? Ahora, vamos a ver acá sobre el testeo óptimo de Fibonacci. Recuerden que el testeo óptimo de Fibonacci es el 61%, ¿ok? Tenemos una zona de oferta. Zona de oferta es venta, ¿ok? Esta estrategia se hace en 4 horas. Ahora, yo utilizo las zonas de oferta, sí, en 4 horas, las mantengo en 1 hora y pues lógicamente busco igualmente como una zona de oferta para poder entrar, ¿ok? Después de utilizar un retroceso de Fibonacci, ¿ok? Así que como pueden ver en el ejemplo funcionó bastante, bastante bien. Ahora vamos con lo contrario, zona de demanda. Si en la zona de oferta nosotros buscábamos vender, nosotros en la zona de demanda vamos a buscar comprar, ¿ok? ¿Qué es la oferta? Oferta es una cantidad de venta masiva de las instituciones. ¿Qué es una demanda? Es una cantidad de compra masiva de lo que serían las instituciones. Recordemos que nosotros como traders retail no podemos mover el precio del mercado. Lo que realmente mueve el precio del mercado es el cúmulo de órdenes que hacen las instituciones financieras, ¿ok? Porque nosotros no podemos competir con los millones de dólares que mueven ellos. Nosotros somos literalmente un pececito al lado de grandes ballenas, ¿ok? Ahora, igualmente, un pequeño ejemplo, aquí tenemos que para identificar zonas de demanda buscamos un área donde los compradores estén listos para entrar con fuerza y detener la caída del precio. Suele identificarse en niveles bajos del precio marcados por velas de alta volatilidad alcista. Por alta volatilidad alcista nos referimos a velas envolventes o a velas martillo, ¿ok? El volumen, ¿ok? El volumen, ustedes me han escuchado hablar literalmente en prácticamente y todo lo que termina en mente en mis directos, ¿ok? Yo tomo una posición, veo dónde está el volumen, dónde se encuentra el volumen. El volumen es lo que nos identifica literalmente la volatilidad que se encuentra en ese mercado. Y si es que literal ese movimiento va siendo acompañado y pues lógicamente el volumen es el motor detrás del precio, ¿ok? Sin él no hay movimientos reales, ¿ok? Nosotros debemos aprender a identificar lo que sería la armonía, ¿ok? Precio y volumen van juntos, validando la tendencia, armonía, harmony, volumen alto y rango amplio, volumen bajo y rango estrecho, ¿ok? Así de simple se identifica
un volumen, ¿ok? Ahora, un pro tip que les puedo dar es que coloquen sus entradas justo después de que el precio muestre un patrón de confirmación como un envolvente o un martillo en una zona clave y con volumen creciente, ¿ok? En este caso, si nosotros estamos buscando una compra, vamos a esperar a que pues lógicamente el volumen sea acompañado con una vela martillo o una vela envolvente a nuestra dirección. Si es que nosotros buscamos una venta, vamos a esperar que el volumen se pinte de rojo y que la siguiente vela sea literalmente un envolvente o un martillo de ese mismo color, ¿ok? Y lo que vamos a intentar ver o lo que vamos a tratar de hacer como traders es identificar una armonía. La acción del precio, hemos visto también la diferencia entre dirección y camino, hemos visto también lo que es parte fundamental de lo que sería las estrategias que yo suelo incorporar a mi operativa en general, una operativa que me ha llevado a generar únicamente en esta semana alrededor de unos $28,500, ¿ok? Ahora, eso es lo que yo les puedo mencionar respecto a esto, chicos. Si es que tienen alguna duda, recuerden que el chiste de este en vivo es que ustedes hagan sus preguntitas, me dejen saber en los comentarios o me dejen saber únicamente en la cláusula del chat, ¿ok? Así que pues bueno, a ver si es que tienen alguna duda respecto al volumen, respecto a la oferta-demanda, respecto a las resistencias. Les leo 2 minutitos para responder preguntas, si no continuamos, ¿ok? 1 hora y 5 ya de directo, chicos. Si es que tienen alguna duda, recuerden, ya hemos visto lo que es oferta, demanda, soporte, resistencias, Fibonacci, EMAs. Hemos visto también diferencias entre dirección, camino. Hemos visto también cómo identificar el volumen correcto de lo que sería una distribución alcista, una distribución bajista, las fases del mercado también. Hemos visto un pequeño recorderis de lo que serían los entes que participan en el mercado, toros, osos. Y pues nada, ahorita ya faltan 3 laminitas más y terminamos la masterclass, ¿ok? El volumen como tal, ¿ok? La divergencia se da cuando el volumen y el rango de las velas no están alineados, ¿ok? No sé si ustedes recuerdan el día viernes o el día jueves también había mencionado que existen pequeñas divergencias, ¿ok? Básicamente es cuando el volumen no está alineado con el rango de las velas, ¿ok? Básicamente así nosotros podemos detectar divergencias, ¿ok? Si el precio sube pero el volumen cae, algo no cuadra. Existe una divergencia, volumen alto y rango más estrecho, volumen bajo y rango más amplio, ¿ok? Ahora, eso es lo que les puedo mencionar acerca de las divergencias. Yo las divergencias también las utilizo en mi operativa y pues lógicamente los resultados hablan por sí solos, $28,500 aproximadamente la anterior semana, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar un cambio de tendencia, un trend reversa? Lo único que vamos a hacer nosotros es buscar patrones de reversión como un doble techo, un doble suelo, un cabeza a hombros, que ya los habíamos topado en lo que sería el primer ebook de lo que sería principiante. Divergencia, si el precio sube, pero el RSI no lo respalda, ojo, puede venir una caída. Justamente creo que yo gané en torno a unos $22,500 por identificar bien una divergencia en el precio, que en el precio del euro dólar seguía bajando, pero el RSI ya no me estaba respaldando esa caída. Si el volumen decrece mientras el precio sigue en tendencia, cuidado con las trampas, ¿ok? Recuerden que el volumen también nos ayuda a posicionarnos con lo que serían las manos fuertes del mercado, es decir, instituciones financieras, ¿ok? A la par que nos ayuda a determinar zonas de oferta y zonas de demanda, ¿ok? Oferta, nosotros vamos a vender, demanda, nosotros vamos a comprar, ¿ok? Tenemos diferentes zonas y resistencias, ¿ok? Lo que estamos viendo aquí es el gráfico del oro. Y pues vamos a irnos al euro dólar. En el euro dólar, pues como pueden ver, está acumulando bastante. Entonces, lo que quería hacer con ustedes es tomar una posición en directo, como lo suelo hacer de lunes a viernes en mi YouTube. Ahí hay mi operativa, pues prácticamente en vivo y en directo. Pero ahorita el precio del euro dólar no está en un buen rango, ¿ok? Está acumulando, como pueden ver acá y como lo hemos visto, ¿ok? Así que pues nada, creo que eso va a ser para la próxima, chicos. Así que pues yo me voy despidiendo. Gracias a todas las personitas que se conectaron, que pues lógicamente se unieron y se tomaron el tiempo como para poder aprender. Y pues nada, chicos, recuerden 15 el me gustas. Yo voy a estar haciendo el masterclass pues nivel avanzado, ¿ok?